Hola otra vez. El proyecto que les presento a continuación es, bueno, no sé si es realmente innovación o no. Lo que sí tengo claro es que es una historia que les vengo a contar de lo que saben que nos pasó en septiembre de 2021 y que cambió la realidad de una isla como es La Palma, que es una isla volcánica, y que, bueno, que nos obligó a aplicar aquellos conocimientos que teníamos, yo creo que de una forma más o menos innovadora, para dar soluciones en tiempo real, sobre todo en materia de información. Como saben, el 19 de septiembre del 2021, a las 2 de la tarde, pues a los palmeros nos cambió un poco la vida, porque surgió, aunque estaba previsto, había movimientos que parecían indicar que podía pasar un hecho de este tipo. Los que llevamos tiempo en la administración, a mí me habían convocado al menos 10 veces anteriormente en gabinetes de crisis y normalmente nunca terminaban en nada, ¿no? Estos procesos normalmente, yo no soy experto, pero con el tiempo he tenido que participar en muchísimas mesas, tienen 3 etapas importantes, ¿no? Un proceso previo, un proceso durante y un proceso en el que estamos ahora, que es el después, ¿no? El de la reconstrucción. Nosotros nunca preveímos una acción de este tipo. Si bien el proyecto SMART, que es anterior a esto, habíamos hecho un despliegue importante de megáfonos, de sensores, de sistemas de notificación, de sensores de calidad del aire, o sea, una serie de dispositivos que ayudarían en un marco general a cualquier tipo de evento volcánico, ¿no? Durante el proceso de la erupción es necesario gestionar, una vez empieza, los datos y de una manera rápida. Vivimos en la era de la información y la ciudadanía quería datos y los quería ya, porque además afectaba a sus propiedades, a sus casas, a sus terrenos, y el despliegue de información fue brutal. Nunca me imaginé que pudiésemos captar tantos datos en tiempo real. Un proceso de colaboración, por supuesto, público-privado impresionante. Cesa la actividad volcánica y ahora estamos en otra realidad distinta, ¿no? Una realidad que va más en el camino de la reconstrucción y de una zona que continúa con problemas, ¿no? La historia que les cuento aquí va de cómo usamos tecnología para facilitar el uso, para facilitarle la vida a las personas, ¿no? Dar información en tiempo real, generar aplicaciones en tiempo real prácticamente con toda la información que nos venía llegando, utilizando fuentes de datos abiertas, reutilizables y una cantidad inmensa de sensores. La primera herramienta que nos valió, que nos salvó en gran medida la vida, fue el portal de datos abiertos, que ya venía funcionando, funcionaba muy bien y era un sitio, un repositorio donde podíamos volcar gran cantidad de información para poder reutilizarla, que es de lo que se trataba. Este portal ya tenía la capacidad, porque estaba pensado como un hub, de generar aplicaciones en tiempo real. Podemos generar aplicaciones web, porque está vinculada al mundo geo. Muchos de los perfiles de los compañeros vienen del mundo de los sistemas de información geográfica y nos permitía generar aplicaciones web en una hora o en menos. Era muy rápido de generar aplicaciones. Y esto nos permitió generar una gran cantidad de aplicaciones en torno a datos que se venían recopilando en tiempo real. Publicábamos el perímetro levantado con dron, incluso hasta 2 veces al día, con lo que eso conllevaba. Eran horas y horas y horas de trabajo, pero eso le daba la tranquilidad a la gente de saber cómo se movía este proceso, que como lo habrán visto por la tele era bastante lento, salvo la última colada que salió por el sur. Bueno, los datos eran fuentes de datos propias, de drones, de IoT, datos de calidad del aire, de otros organismos. Aquí la combinación de fuentes de datos con el IGN, con el AEMET fue impresionante. Colaboramos con el ISTAC, que diariamente nos mandaba datos, con la Hacienda, que nos mandaban datos, con el Catastro, con muchas entidades del Gobierno de Canarias, el IGN, el ICME, Involcán, por supuesto, y todo lo centralizábamos en esa plataforma, en ese hub que montamos en tiempo récord, donde generamos aplicaciones de mapas, de visores de fotos, cuadros de mandos y demás. Fueron 85 días que generaron un portal en el cual fuimos volcando distintas fuentes de información. Información sobre la superficie que iba ocupando, sobre el perímetro, sobre la población que cada día afectaba. Todos estos datos actualizados al día. Al día nos llegaba enviábamos los perímetros del día anterior y al día siguiente el ISTAC nos enviaba las estadísticas. Y al día siguiente el Catastro nos enviaba las estadísticas. Así todos los días actualizábamos esta información y íbamos viendo la evolución
de cómo día a día iba avanzando el proceso volcánico. Esto nos permitió también, bueno, los accesos eran brutales, eran 5.000, 6.000, 8.000 accesos diarios. Este fue uno de los productos más consultados, que era al día actualizábamos la ortofoto y la gente podía visualizar con el callejero, buscaba su calle y veía si la colada había llegado. Y bueno, toda esta información la volcamos en un punto único, que era el portal de datos abiertos, donde volcamos muchas fuentes de datos. Este servía para medir las alturas de las coladas en cada lugar, otros que nos veían las fotos térmicas de todos los vuelos de los drones, un cuadro de mandos que conectábamos con un bot al IGN para ver los seísmos diarios, los mapas de calidad del aire en cada momento para ver la información. Bueno, más de 124 comparecencias de YouTube todos los días informando a la población, todo centralizado en este portal, en este hub. Un trabajo impresionante para poder volcar en un punto único toda la información que se iba generando durante el proceso volcánico. El control de acceso, esto también fue otra cuestión de que tuvimos que improvisar. Necesitábamos un control de acceso porque había que dar control de acceso, se facilitaron los famosos QR que se le daban a la ciudadanía, activaba su QR y entonces los policías de la Guardia Civil activaban, tenía una base de datos, accedía a la base de datos, a través de este formulario pues los dejaban acceder. Todo control de acceso. Las redes sociales, bueno, vieron una auténtica barbaridad de información que fueron captando de todas estas fuentes de datos. Gente que de forma altruista hacía cuadros de mando y nos los enviaba, era impresionante. Claro, una vez que compartes los datos y están en todo el mundo y eres noticia en todo el mundo, la gente empezaba a ver que había un portal de datos abiertos, consumía esos datos, montaba cuadros de mando, querían ayudar, no se trataba de otra cosa así, ¿no? Querían ayudar. Gente que, bueno, hacía visualizaciones espectaculares, bueno, mucha información. 85 días de erupción, 500 terremotos. Bueno, nuestro proyecto, lógicamente, no surgió allí, pero esto nos permitió avanzar en cuanto a la innovación. Y una de las cosas importantes que surgió también fue el proyecto Revivir el Valle, que es un proyecto de participación que vino vinculado también y que se vinculó a esta tecnología, porque de hecho está dentro del portal GeoHub. Es decir, ya no solo éramos capaces de tener datos, sino también aplicaciones que permitiesen a la gente participar y colaborar con el portal de datos de participación ciudadana, con el que, por ejemplo, montamos cómo íbamos a llamar el volcán. Un proceso de participación se montó con este portal. O este es el control de datos de CO2 que actualmente siguen usando los vecinos de Puerto Naos y visualicen diariamente, porque está en tiempo real, los datos de concentración de CO2 en Puerto Naos y La Bombilla. Con datos de distintas fuentes. Aquí empezamos a trabajar en coordinación con el IGN, con Involcán y con todos los institutos que tenían sensores a través de una API y la interoperabilidad se hizo realidad. O sea, aquí, esto es un ejemplo claro de que podemos interoperar, ¿no? Y una de las cosas más bonitas al final es que, bueno, al final de este proyecto hemos empezado a trabajar en coordinación, lo público y lo privado, empresas privadas de La Palma, estudiantes, funcionarios. Empezamos a desarrollar un modelo específico para dar una solución a Puerto Naos en cuanto a actuadores, sensores que detectan CO2, Secopin se le informa de la alarma, se activan de forma automática los ventiladores, se notifica de forma automática a la población afectada por geoposicionamiento, sabemos dónde están, se emite por megafonía el aviso del alto nivel de CO2 y así montamos un ciclo inteligente en torno a una emergencia que nos hizo innovar de forma obligada. Nada más, gracias.